Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Prepárense porque lo que les traigo hoy es una auténtica bomba. Sí, lo han leído bien en el titular y sé que están igual de expectantes que yo. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Se dice, se comenta y ahora, al parecer, se confirma. Can Yaman ha soltado unas acusaciones realmente serias contra su expareja, Demet Özdemir. Y ojo, todo esto en exclusiva, así que agárrense fuerte porque esto promete estar candente. Antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de revelaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Darle a ese botón rojo es gratis y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas y el contenido más jugoso del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a meternos en materia. La noticia ha explotado como pólvora, y es que las relaciones entre celebridades, especialmente las que han sido tan mediáticas como la de Can Yaman y Demet Özdemir, siempre generan un interés masivo. Recordemos que ellos dos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, y la química en pantalla se trasladó, o eso creíamos, a la vida real. Su romance fue objeto de innumerables portadas, rumores y, claro, miles de seguidores que soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo, las cosas no siempre son lo que parecen. El tiempo implacable ha traído consigo esta revelación que nos deja a todos con la boca abierta. Según las filtraciones y los reportes que han llegado a nuestros oídos, Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y también por ser un hombre de pocas pulgas cuando se trata de defenderse o exponer verdades que considera ocultas, ha decidido romper su silencio. Y lo ha hecho de una manera que sinceramente nadie esperaba. Se habla de que Can ha hecho unas acusaciones contra Demet Özdemir que van mucho más allá de una simple diferencia de opiniones o un malentendido. Estamos hablando de algo que, de ser cierto, podría tener implicaciones importantes en la percepción pública de ambos artistas. ¿Pero cuáles son exactamente estas acusaciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los detalles que se manejan son de momento confidenciales en su totalidad, pero lo que ha trascendido apunta a un posible comportamiento poco ético o manipulador por parte de Demet Özdemir. Se habla de que Can Yaman se siente traicionado, quizás utilizado, o incluso difamado. Imaginen la intensidad de estas palabras, porque la fama de Can Yaman no es precisamente la de alguien que se inventa cosas. Él suele ser muy directo y si ha decidido hacer estas declaraciones, es porque hay un peso detrás. Uno de los puntos que más se rumorea es que Demet Özdemir, supuestamente, se habría aprovechado de la relación o de la fama de Can Yaman para impulsar su propia carrera. Esto es algo delicado porque en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y, lamentablemente, a veces se toman caminos que no son del todo limpios. Se especula que Can podría tener pruebas, o al menos testimonios, que respalden sus afirmaciones. Y es precisamente la exclusividad de esta información lo que le da un peso adicional. No estamos ante un simple cotilleo de revista, sino ante una bomba informativa que parece venir directamente de la fuente, o al menos de personas muy cercanas a ella. Además, se rumorea que las acusaciones podrían estar relacionadas con comentarios negativos que Demet habría hecho a espaldas de Can, o con intentos de manipular su imagen pública. En una industria donde la reputación lo es todo, este tipo de acciones pueden ser devastadoras. Can Yaman, a pesar de su éxito internacional, ha tenido que lidiar con sus propias polémicas y con la presión mediática. Es posible que él sienta que Demet ha contribuido a crear una narrativa falsa sobre él, o que haya intentado perjudicarlo de alguna manera. Es importante recordar que la relación entre Can y Demet fue muy intensa y también muy pública. Las redes sociales, los fans, la prensa, todo estaba pendiente de cada movimiento. Cuando rompieron también hubo mucha especulación, pero ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo, tratando de dejar el pasado atrás. Sin embargo, parece que para Can el pasado aún tiene cuentas pendientes. Y esta vez ha decidido no quedarse callado. La exclusividad de esta información es clave. Significa que Can Yaman ha elegido un canal específico, un medio o una persona, para hacer estas declaraciones. Esto sugiere que no es un arrebato impulsivo, sino una decisión meditada. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha sido el detonante? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y para las que esperamos pronto tendremos respuestas. En este tipo de situaciones, es fundamental ser cautos y no sacar conclusiones precipitadas.
No tenemos todos los detalles. Y hasta que no haya declaraciones oficiales o pruebas concretas, debemos manejar esta información con el debido respeto a las partes involucradas. Sin embargo, el simple hecho de que Can Yaman esté dispuesto a hacer estas acusaciones ya nos dice mucho sobre la gravedad del asunto. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus dramas, tanto dentro como fuera de las pantallas. Y esta historia, con tintes de traición, manipulación y supuestas difamaciones, tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los escándalos más sonados del año. Can Yaman, con su temperamento apasionado y su creciente fama global, tiene la capacidad de poner esta historia en el ojo del huracán internacional. Imaginen el impacto que esto podría tener en la carrera de ambos. Por un lado, las acusaciones podrían dañar la imagen de Demet Özdemir, especialmente si se comprueban. Por otro lado, si Can Yaman no tiene pruebas sólidas, él mismo podría enfrentarse a críticas por hacer acusaciones sin fundamento. Es un juego peligroso, pero que Can, al parecer, está dispuesto a jugar. Hemos visto en el pasado cómo las disputas entre celebridades pueden desatar guerras de declaraciones, filtraciones y contrafiltraciones. Es un terreno pantanoso, y lo que ahora mismo es una bomba, puede convertirse en un largo y complicado proceso legal o mediático. Personalmente me parece fascinante cómo estas dos figuras, que un día compartieron pantallas y una relación tan querida por el público, ahora se encuentran en lados opuestos presuntamente de una batalla personal. Las redes sociales ya están ardiendo con este tema. Los fans de Can Yaman están defendiéndolo a capa y espada, mientras que los seguidores de Demet Özdemir piden prudencia y esperan su versión de los hechos. Una de las cosas que más me intriga es la naturaleza exacta de la bomba. ¿Se trata de algo que afectó a su relación personal, o va más allá y toca aspectos profesionales? ¿Hay terceros involucrados? ¿Se trata de dinero, de fama, de lealtad? Todas estas preguntas flotan en el aire y alimentan la curiosidad de millones de personas. Es posible que Can Yaman haya esperado el momento oportuno para hacer estas declaraciones. Quizás hasta ahora ha estado recopilando información, o simplemente decidiendo si valía la pena salir a defenderse públicamente. Lo que está claro es que su decisión de hacerlo en exclusiva le da un control inicial sobre la narrativa, intentando asegurarse de que su versión de los hechos sea la primera en ser escuchada y la que genere mayor impacto. Desde nuestro canal, como siempre, les traeremos las actualizaciones más relevantes a medida que vayan surgiendo. Es importante seguir los acontecimientos con atención, pero también con una dosis de objetividad. La vida de las celebridades a menudo se magnifica y se distorsiona, pero cuando las acusaciones son tan serias, es natural que la gente quiera saber la verdad. Can Yaman ha conquistado corazones en Italia y otros países con su participación en series y su personalidad vibrante, tiene una base de seguidores muy leal. Esta exclusividad, sin duda, será un tema central en las conversaciones de sus fans y de los medios que siguen su trayectoria. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa y respetada, con una carrera en constante crecimiento. Una acusación de este calibre podría poner en riesgo la imagen que ha construido con tanto esfuerzo. Por eso es de esperar que, si las acusaciones son ciertas, ella también tendrá su manera de responder. Así que, mis queridos amigos, tenemos una situación realmente explosiva en nuestras manos. Can Yaman ha soltado lo que parece ser una bomba contra Demet Özdemir, y todo en exclusiva. Las implicaciones son enormes, las especulaciones no paran, y la expectación es máxima. Esto es solo el principio de una historia que, sin duda, nos mantendrá pegados a las noticias. Para resumir brevemente lo que hemos abordado hoy, la noticia bomba es que Can Yaman ha lanzado supuestas acusaciones serias contra su expareja, Demet Özdemir, en una exclusiva. Los rumores apuntan a traición, manipulación y posibles daños a su reputación. Todavía no tenemos todos los detalles, pero el hecho de que Can Yaman haya decidido hablar de esta manera indica la gravedad de la situación. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva y que les haya mantenido al filo del asiento. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de estas supuestas acusaciones? ¿Creen que Can Yaman tiene motivos fundados? ¿O consideran que es solo un intento de generar polémica? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este contenido les ha parecido interesante e intrigante, y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas y las exclusivas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también disfrutan de este tipo de noticias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima. Adiós.